Bienvenidos a Alex Rancel, Finanzas y más. En el día de hoy quería hablarles acerca de Bitcoin, ¿sí? La criptomoneda que mucha gente todavía no conoce y le tiene miedo por tantas fraudes que han habido con brokers y esas páginas fraudulentas que te han robado a ti quizás y a muchas otras personas, incluyéndome a mí, nuestros Bitcoins. Es una moneda digital, que es la moneda digital del futuro, que está haciendo camino ahora mismo. Y hay grandes personalidades en este mundo que dicen que esta es la moneda del futuro y yo así mismo lo creo. Que hemos hecho algunos pasos incorrectamente y que hemos guardado las monedas en el lugar incorrecto, sí. Y esta es la experiencia, por mi propio caso, mi propia experiencia personal, que quiero transmitirles a ustedes cómo comprar Bitcoin, cómo guardarlos, dónde invertirlo, qué es lo que va a suceder con Bitcoin, qué es lo que está sucediendo actualmente con Bitcoin. Y es que el precio de Bitcoin sigue subiendo como la espuma este año. Este año simplemente, aquí tengo en mis notas que este año el precio subió ya un 25%. Un 25% es bastante en Bitcoin porque significa $8,900 solamente este año de subida. Ahora mismo el Bitcoin está alrededor de los $44,000 y yo hace un mes o algo más, hice un video, está en mi canal de YouTube también, acerca de estos pronósticos que más adelante les voy a hablar de ellos, pero también se los nombré en ese video hace un mes y Bitcoin estaba en ese momento en $26,000. Hoy el precio de un Bitcoin está en $44,000 y se espera que siga subiendo muchísimo más. Es por eso que quiero que te quedes aquí, que compartamos juntos esta experiencia de qué es Bitcoin. Y es que yo tengo ya varios casitos por aquí, cómo invertir, dónde guardarlos. Quédate, vas a ver de lo que te estoy hablando y eso te va a cambiar un poquito, o te va a abrir un poquito la mente en pensar que sí, El Salvador, un país completo, está comprando, está poniendo sus reservas en Bitcoin. ¿Por qué no tú como persona natural, por qué no guardar $10 aquí en una semana y guardarlo después quizás otros $20 y seguir guardando allí? En vez de gastar en comprar un café o quizás un almuerzo lujoso, simplemente guardar para tu futuro, guardar para tu retiro. ¿Por qué no? Antes de entrar en materia, quería recordarles que mi libro de mi primera vez invirtiendo en la Bolsa de Valores de los Estados Unidos sigue a la venta por $11 con 11 centavos y a partir de enero estará en $19 con 11 centavos. El número 11, como ven, es el número de la suerte. Y es que esto es muy básico. Está en Amazon, está también de manera digital en PDF. Querías decirle que también están los videos. Yo hice los capítulos, todos los capítulos de este libro, que es algo muy corto, 29 páginas, pero todos los capítulos de este libro, 9 capítulos, están en videos en mi canal de YouTube, que los voy a quitar el 31 de diciembre de este año, porque ya en enero vienen muchísimas cosas nuevas. Me estoy preparando para traerles a ustedes cosas mejores. Ahora que no trabajo en Apple, ya tengo mucho más tiempo, ya mi bebé está creciendo un poquito más, ya me da más tiempo de yo invertir en este proyecto. Y bueno, aprovechen, acuérdense que si compran el libro, bien sea en Amazon, bien sea de manera digital, bien sea que vean de manera gratis, vean los videos en YouTube, después me llaman o me contactan, mejor dicho, me contactan, me escriben, me dicen, hey Alex, tengo preguntas, has visto videos, tengo preguntas y nos ponemos de acuerdo para hacer una videollamada. Mi Instagram y mi TikTok es el mismo, @AlexRancel. Mi email, mi correo electrónico es contacto@alexrancel.com y mi página web www.alexrancel.com. Quédense aquí que ya regreso. Bueno, ya de regreso, le quería seguir hablando más, ahora sí, de lo que es el Bitcoin. Bitcoin es una moneda electrónica, es virtual. Es algo loco que pueden ver en internet, pero básicamente son unos algoritmos que están en el internet a través de todo el mundo. Son varios servidores. Tú puedes ser un servidor de Bitcoin cuando comienzas a minar Bitcoin. Y básicamente es que muchas computadoras se conectan juntas para descifrar un código y ese código hace que te recompensen con partes de Bitcoin. Desde el año, no sé, no me acuerdo, 2008, 2007, cuando comenzó Bitcoin, era muy fácil minar y agarrar un Bitcoin completo.
cada vez, como han entrado más personas, más mineros, cada vez eso se hace más difícil, cada vez se irá siendo más difícil y es algo que se conoce como el halving del Bitcoin. El halving del Bitcoin significa que se parte en dos la manera de cómo tú puedes conseguir ese Bitcoin y va siendo cada vez más difícil. Comenzó, ya este sería el cuarto halving. Antes era uno, como decir, una pelotica, por decirlo así, una pelotica, y todos estaban ahí, eran muy poquitos mineros. Después esa pelotica se dividió en dos, y entonces había más mineros, así era más difícil porque te daban menos recompensas. Después estas dos se dividieron en cuatro, y así sucesivamente, hasta que lleguemos a la moneda número 20 millones, que ahí ya se va a acabar el Bitcoin, y eso se estima, creo que en el año 2148. Yo lo voy a colocar ahí en la pantalla, el estimado, cuando se va a acabar de producir Bitcoin, y entonces los mineros van a quedar simplemente para hacer las transacciones de un lado al otro y van a cobrar sus comisiones para hacer esas transacciones de un lado al otro, que se hace efectivo depende de la cantidad de fee que pagues. Puede ser 5 minutos como puede ser 3 horas, y dependiendo también de lo congestionado que esté la red. Muchos grandes fondos, y escúchenme esto, compañías grandes, y eso se lo hablé en el video de hace un mes, donde dije que estos grandes fondos, y los coloqué allí, como es el fondo de ARK Invest y de BlackRock, apuestan muchísimo a Bitcoin porque ellos manejan trillones y trillones de dólares, y apuestan muchísimo a Bitcoin a que va a llegar a $1.480.000 en su precio. 1.5 millones de dólares el precio por un solo Bitcoin. Hoy cuesta $44.000. Cuando hice ese video hace un mes, costaba $26.000. A principio de año costaba $16.000. Pongan la atención, esto es el futuro. La moneda del dólar no sirve, cada vez se evapora más, cada vez la inflación se la está comiendo más. Pongan la atención y cuidado. Y como dije anteriormente, si quieren invertir, si gastan en estupideces, que estamos claros que a veces gastamos en estupideces, pueden a invertir 5 o 10 dólares a la semana en Bitcoin, y ya verán que van a tener un rendimiento bueno. Si no me crees, haz tu búsqueda, haz tu investigación. No soy asesor financiero, no quiero que digan, tú me dijiste que invertir en Bitcoin. Haga su investigación primero y vean acerca de Bitcoin, ¿ok? Ahora bien, quiero seguir adelante con mis notas que tengo aquí, y es que hablando de esos fondos grandísimos que mueven dinero, está uno que es el ARK Invest, y su fundadora y dueña y CEO, Cathie Woods, dejó un video que se lo voy a colocar a continuación, diciendo que ella hoy día apuesta muchísimo a Bitcoin. Y estoy hablando de una empresa, la dueña de una empresa, de un fondo de inversiones que maneja trillones de dólares. Vean el próximo video. Bitcoin prediction at one point is $1 million a coin. Are you still a big believer in Bitcoin? Yes, absolutely, absolutely. Ever more so. First, global, private, no government oversight, digital, rules-based monetary system the world has ever known. That's a big idea. And we think the total crypto asset market in 2030 will be valued at roughly $25 trillion. Right now, it's a little over $1 trillion. And we think that Bitcoin is going to be more than half of that. Do you have a prediction for this year or next year, 2024? You know, we tend to be 5 years in our predictions. So the 5 to 7 year forecast is in base case would be 650,000, and then bull case would be about double that. ¿Viste ese video? Esto no es cualquier persona que te está hablando allí, es una persona que maneja trillones de dólares en fondos de inversión. También hay otra persona que es muy famosa, que es de una empresa que se llama MicroStrategy, y su fundador y CEO se llama Michael Saylor. Escúchame bien, sigue comprando. Creo que hace una semana compró $1.000 millones de dólares en Bitcoin. Pero hoy en día tiene una ganancia de 2.400.000 millones de dólares. Solamente en ganancias. Si hoy vende, agarra, se mete en el bolsillo de ganancia 2.500 millones de dólares. Y este es un inversionista, dueño de empresa que cree en Bitcoin. ¿Por qué tú no?
o por qué yo no. Yo sí creo en Bitcoin. Ahora bien, quiero que tengas claro varias cosas y son los 3 puntos o los 4 puntos que tengo para hablar aquí en este video. El número 1, ¿qué hago para comprar Bitcoin? ¿Cómo compro Bitcoin? ¿Cómo tú compras Bitcoin? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué cantidad? Yo te voy a hablar con mi experiencia personal. ¿Qué hago yo para comprar Bitcoin? Número 1, y yo tengo las notas aquí porque quiero hacerlo bien hecho. ¿Cómo compro Bitcoin? El número 1, y no lo tengo aquí, pero yo tengo una tarjeta de crédito junto a mi esposa, que es de una aplicación que se llama Venmo. Y esa aplicación Venmo, esa tarjeta de crédito Venmo, cada vez que yo compro algo o que pagamos algo, y eso empezamos desde julio, compramos algo, lo que nos da una recompensa, en vez de recompensa en dólares, nos está dando recompensa en Bitcoin a un 3. Todavía en la mano la tengo. Saben que me fracturé esta mano y todavía se está recuperando. Pero ahora se cuesta mano. Te da recompensa del 3% cashback en Bitcoin. Eso es el número uno, la manera número 1, la principal manera de cómo estoy comprando Bitcoin. La manera número 2 que compro Bitcoin es a través de Coinbase. Coinbase es la plataforma, sí, yo sé que hemos hablado de que plataformas, que brokers se han robado el dinero. A mí me robaron casi $30,000. He recuperado solamente como $2,000, pero me robaron el año pasado $30,000 entre FTX, Celsius y Voyager. Esas 3 empresas se fueron a la quiebra porque eran unos desgraciados, para no decir una palabra más fuerte, y se fueron a la quiebra y se robaron el dinero de muchísimas personas, incluyendo a mi persona. Pero bueno, Coinbase es una plataforma que tiene años desde que salió Bitcoin, es la más vieja, está en la bolsa de valores y ha sobrevivido a todas estas debacles financieras con el Bitcoin. Cada vez que el Bitcoin subió a 19,000, después bajó a 1,800, después subió a 64,000 el año pasado y bajó a $16,000. Coinbase es la única que ha sobrevivido a todas esas debacles del Bitcoin y sigue adelante. Ahí yo compro Bitcoin, pero ¿qué hago? Cuando compro Bitcoin allí, yo lo paso a esto, que se lo voy a hablar más adelante. La otra manera que yo compro Bitcoin es a través de Cash App. Esta es una aplicación que es muy parecida a Venmo o igual a Venmo. Ahí tiene la tarjetita de débito que inclusive tiene el loguito de Bitcoin. Me gusta mucho por eso, que yo la personalicé. Pero con esta aplicación de Cash App, se llama, es muy fácil. Yo creo que es la manera más fácil de comprar Bitcoin. Es como Venmo, vuelvo te repito. Es una cartera digital donde tú transfieres, como muchos de nosotros los latinos usamos Zelle. Bueno, esto es algo que es como decir una tarjeta Zelle, pero tú aquí transfieres de persona a persona, pagas dinero, recibes dinero. Y aquí tú puedes comprar Bitcoin, pero de manera súper sencilla y con unos fees, unas comisiones muy bajas. Y la última manera de cómo yo compro Bitcoin es a través de la misma aplicación, que ahora mejoraron muchísimo. Hice una prueba esta semana y compré creo que $50-$100. Esto se llama Arculus. Y voy a explicar ahora dónde alojo mis Bitcoins. ¿Dónde los alojo? Principalmente en Arculus. Esta es una tarjeta física, como la ven aquí. Es una tarjeta como, no es titanio. Sí, es una tarjeta, un plástico duro. Esta tarjeta lo que hace es que aloja físicamente mis Bitcoins. Aquí están mis Bitcoins. Pero es una combinación de esto con una cartera digital que ellos tienen. La única manera de conectarte aquí, entrar a tus Bitcoins, es usando mi teléfono, que con mi teléfono ahora mismo es que estoy grabando este video. Tú conectas el teléfono, lo colocas aquí atrás. Vamos a suponer que este es mi teléfono, quisiera yo. Mi teléfono, haces así, te conecta y es que abres tu cartera digital y ves los Bitcoin. La combinación de estos dos. Si se te pierde la tarjeta, te mandan una tarjeta nueva y tienen unas palabras, códigos, que las tengo guardados, bien guardados y tengo copias. La única manera de conectar nuevamente una tarjeta nueva con tu cartera digital en el internet de Arculus es usando esas palabras. Esta es la manera más segura de alojar los Bitcoins. Como está Arculus, hay unos también que son como unos USB drive, que muchos le dicen pen drive o como lo quieras llamar, USB drive, pen drive. Ahí también hay unas así, que en vez de ser una tarjeta, es uno de esos y también alojas tus Bitcoin o cualquier otra criptomoneda
de manera segura física. Esta es mi manera principal como estoy alojando Bitcoin. La segunda manera, Venmo, como está mi cashback allí, lo que estoy acumulando y apenas llega a un monto que yo considere prudente, los voy a transferir aquí. Y lo otro donde yo tengo alojado y que se los voy a colocar quizás aquí en pantalla para que vean que es real y voy a mostrar lo que tengo en Celsius. Celsius es una de los brokers que se fue a la quiebra y estoy esperando que ellos como que me han ido pagando poquito a poquito, pero todavía me queda muchísimo dinero para mí. Eso me quedan como 0.1 Bitcoin y ya lo voy a ver aquí cuánto es 0.06 Bitcoin, creo que es. Lo voy a ver allí en pantalla cuando se los coloque. 0.6.6 a 44.000 son 2.640. Yo creo que tengo más, pero lo voy a ver allí. Creo que es 0.06 o 0.1, algo así. Pero son como unos $5.000 que tengo ahí, o 6.000, $7.000 que tengo allí. Que bueno, nada, esa es la experiencia que yo quiero transmitir a ustedes para que no cometan los mismos errores y hagan los pasos correctos. Pero sí, inviertan en Bitcoin. La tercera, ¿cuántos Bitcoin tengo en el momento? Se los voy a colocar aquí nuevamente en la pantalla. Se voy a colocar lo que tengo actualmente, lo que tengo en Venmo. Cash App ya no tengo porque los pasé a Arculus, pero voy a mostrar lo que tengo en Venmo. Estoy mostrando lo que tengo en Arculus y en Coinbase no tengo. Solamente tengo alojado ahorita y lo que tengo todavía congelado en Celsius. Lo estoy mostrando aquí, lo que tengo en Arculus, lo que tengo en Venmo y lo que tengo en Celsius. Para que vea, con esto es lo que te quiero mostrar, que esto es real. Yo no estoy cayendo a embustes a nadie ni a mentiras. Esto es 100% orgánico. Y este video, como están viendo, que voy a tratarlo de editar lo menos posible porque me consume muchísimo tiempo de paso, pero lo que quiero es que vean que esto es una conversación, que te estás sentando allí y estás hablando conmigo, y si quieres hacer preguntas me los tiras ahí en los comentarios, me contacta por Instagram y allí hablamos. Esto es algo tangible. La cuarta y última pregunta, ¿cuál es mi meta? Mi meta número 1 es mover todo aquí, tener todo en Arculus. No, esto no es publicidad, ojalá me pagaran por esto, pero Arculus, ¿dónde estás aquí? A ver si el teléfono se enfoca aquí en la cámara, pues está como que difícil. Pero bueno, Arculus, mi meta es mover todo aquí, tener todo aquí y acumular hasta llegar a un Bitcoin. Quisiera tener un Bitcoin ya mismo, porque yo pienso y siento y todo lo que veo es que Bitcoin va a llegar a ese $1.500.000 de aquí a unos 5 años. Por lo mínimo, yo estimo que va a llegar a unos $280.000. De 44.000 a $280.000 es bastante lo que tiene la ganancia en 5 años solamente. Yo creo que eso en el stock market, que yo soy fanático de la bolsa de valores, el stock market, eso es muy difícil. Eso es algo de suerte, que tengas una acción de esas que se vuelva lo que se dispara. Y yo no tengo la capacidad ni la paciencia para estar investigando cuál acción se va a disparar. Aquí está Rocco. Rocco, ¿quieres saludar? ¿Quieres venir aquí? Venga a saludar aquí, papá. Este es mi perro Rocco, no sé si se ve en la cámara. Hasta la cabeza aquí, aquí está. Mi perro Rocco. Dile hola. Hola, hola. Ok, con esto ya voy a finalizar el video. Espero que les haya quedado algo. Si no te has suscrito a mi canal, es momento de suscribirte ya mismo. Dale allí al botón suscribir. Dale al botoncito también, al dedito hacia arriba de me gusta. Y dale a la campanita de activar las notificaciones. Que esas notificaciones son de cada vez que yo coloque un video nuevo. Porque la idea es tener seminarios. La idea es tener mejor edición, tener mejor contenido, tener personal trabajando conmigo para hacer de este canal algo mejor para ti. ¿Y para qué queremos esto? ¿Para qué queremos invertir? Que yo insisto tanto invertir porque quiero que tú, carajo, llegues a la libertad financiera que todos deseamos. Si comienzas a invertir desde temprana edad, te vas a retirar suponemos, comienzas a los 25 años, te retiras a los 40, 39 años. Y hablo de retirarte, es que vas a vivir de dividendos. Todo esto me ha pasado a mí y experiencia que quiero transmitir, porque caerse, como siempre digo, es necesario. Cáete, te tienes que caer porque es la única manera que aprendes. Y por eso que digo, caerse es necesario, levantarse es obligado. Que sigan bien, espero que les haya gustado este video y nos vemos en la próxima. Bye.
Bye.